Buen día, buenas tardes, buenas noches, ingeniero, compañeros. Bueno, según el horario en que nos escuchen o nos estén viendo, bueno, en esta oportunidad mi persona, conjuntamente con mi grupo, vamos a hablar de lo que es respecto al tema de puentes, ¿no? Justamente también en el curso que lleva el mismo nombre. Mi grupo está conformado por Dávila, Ana Cecilia, Díaz Peche, Bella María, mi persona, más Jonathan Euclides, el compañero más Raisky Colzer, la compañera Montesa Fernández. A continuación vamos a dar lo que es una pequeña definición. Por favor, compañera, puedes dar a la siguiente diapositiva. Bueno, en este libro o este tema está dividido por lo que son capítulos, ¿no? El primer capítulo son las condiciones generales, dentro de las cuales se va a mencionar lo que es la definición. Siguiente, por favor. ¿Qué es un puente? Bueno, un puente es una obra que se construye para salvar lo que es un obstáculo, ¿no? Dando así continuidad a lo que sea una vía o a lo que estemos transportando, ¿no? Ya puede ser un camino, una carretera, una vía férrea o tuberías también como se tienen, ¿no? Lo que son los pases aéreos, entre otros. Dentro de esto, dentro de estos tipos de puentes, se tiene lo que son, están conformadas por lo que es una superestructura, donde se encuentra lo que es el tablero, que nos soporta directamente, ¿no? Lo que son las cargas, dentro de las vigas, armaduras, cables, bóvedas, arcos, dependiendo del tipo de puente que se tenga, ¿no? Que se va a mencionar más adelante qué tipos de puente con los que contamos o los que existen, ¿no? La infraestructura está conformada en lo que son los pilares de apoyos centrales, estribos, apoyos extremos, que soportan directamente lo que es la superestructura, la que les acabo de mencionar anteriormente, y los cimientos encargados de lo que es transmitir todas estas cargas a lo que es el terreno, ¿no? Todos los esfuerzos. Eh, Siguiente, por favor, compañera. Como segundo punto tenemos lo que es la clasificación de los puentes. Como les mencioné, de acuerdo a este tipo de puentes, vamos a tener lo que es las partes de esta, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de lo que son la clasificación de los puentes, se tienen diferentes formas de clasificarnos, ¿no? Dentro de las cuales, como podemos ver, una de ellas es su función. ¿A qué me refiero cuando digo que lo clasificamos según su función? Dentro de esto se encuentran lo que son los puentes peatonales, lo que son los puentes carreteros, ferroviarios, acueductos, puentes hasta para aviones, ¿no? En lo que son los aeropuertos. Por lo que es por los materiales de construcción, tenemos puentes de madera, puentes de mampostería, de acero estructural, compuestos, concreto armado, concreto reforzado, entre otros, ¿no? O una mezcla también de estos. En el punto C nos dice que es por tipo de estructuras. Dentro de lo que es de por tipos de estructuras tenemos lo que son los simplemente apoyados, los puentes continuos, los puentes simples con tramos múltiples, ¿no? En arco, colgantes, levantadizos, entre otros, como son para los barcos, ¿no? Por su geometría tenemos lo que son planas, lo que son rectos, enviajados, curvos, entre otros. Lo que es según su tiempo de vida, bueno, este es de acuerdo al tiempo de vida que se diseña, ¿no? Un puente se puede decir que es diseñado para una vida, un promedio de 75 años, ¿no? Según esto, las especificaciones AASHTO que se encuentran elaboradas, ¿no? Como objeto. En lo que son puentes temporales, se puede clasificar para los tiempos de un tiempo más limitado, ¿no? No mayor a 5 años. Siguiente, por favor. Como tercer punto tenemos lo que es la ubicación y las elecciones del tipo de puente, ¿no? El siguiente, por favor. Para la ubicación y la elección de tipo de puente se tiene lo que son cuatro factores, ¿no? A, que sería la localización de la estructura o ubicación en cuanto al sitio, ¿no? O alimentación, o pendiente, o rasante, a lo que se detalle. Como punto B tenemos el tipo de puente que resulte más adecuado para el sitio escogido, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es estética, economía, seguridad, funcionalidad, entre otros. En lo que es forma geométrica y dimensiones se analiza lo que son sus accesos, la superestructura, infraestructura, todo el cauce de la corriente, entre otras. Como obras complementarias al puente se tienen lo que son para garantizar lo que es la seguridad, la mantenibilidad del puente, la duración, como son las barandas, drenajes, accesos, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor, compañera. Como punto número 4 tenemos lo que son los estudios básicos de ingeniería para el diseño de los puentes, estudios topográficos. Siguiente. Dentro de esto tenemos lo que están divididos en lo que son los estudios topográficos, como su propio nombre lo menciona, ¿no? Las ubicación, dimensiones estructurales, entre otros. Luego tenemos lo que son los estudios de hidrología e hidráulicos, porque son las características hidrológicas las que
las que también influyen en el diseño del puente, ¿no? Los estudios geológicos, geotécnicos, también tenemos lo que es estudio de riesgos sísmicos, estudio de impacto ambiental, tenemos lo que es los estudios de tráfico, estudios complementarios, estudios de trazo y diseño de los accesos, estudio de alternativas a nivel de anteproyecto, entre otros, ¿no? Como son las propuestas técnicas factibles también para esta. Siguiente, por favor. La geometría. Dentro de la geometría del puente, siguiente, por favor, compañera. Vamos a hablar de las geometrías, que deberían ser la sección transversal. ¿Qué es la sección transversal? Bueno, es el ancho de la sección transversal de un puente, que no será menor de lo que es el ancho del camino del acceso del puente, ¿no? ¿A qué se refiere con esto? De que no podemos hacer un puente mucho más corto del ancho de la carretera y viceversa, no tiene que ir con la misma sección transversal. Como siguiente punto tenemos lo que es el ancho de la vía de la calzada. Siempre que sea posible, los puentes se deben construir de manera de poder acomodar lo que es el carril, perdón, disculpe, de diseño del estándar, bermas adecuadas, entre otros, ¿no? Para hacer todo este tipo de diseño se tienen que tener en consideración lo que son también los reglamentos, ¿no? Por ejemplo, el AASHTO en el artículo 3.6.11 nos determina también lo que es tomar la parte de la elevación, siendo el ancho de la calzada, entre otras cosas, ¿no? Que tienen dimensiones de 6 metros y 7 metros, con un mínimo no menor de 360 también, por ejemplo, ¿no? Lo que son las bermas, una berma, ¿qué es una berma? Es la porción continua al carril que sirve para lo que es un apoyo de vehículos, ¿no? Que se estacionaron por emergencia. Su ancho varía dependiendo del tipo de carretera que tengamos o del tipo de puente, que puede ir de 60 centímetros a lo que son carreteras rurales menores. Y también pueden ir pues, siendo preferible de 1.8 a 2.4 también, dependiendo del tipo de carretera. Pero esta de preferencia no puede pasar de los 3.6 porque se pueden confundir, ¿no? Como otro eje más de la vía. Como cuarto punto tenemos lo que son las veredas. Bueno, estas veredas sirven justamente para lo que es el flujo peatonal en todos los puentes, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas. Esto lo especifica en el manual de puentes, ¿no? Del MTC del 2018. El ancho mínimo de las veredas para velocidades con un diseño menor de 70 kilómetros debe ser de lo que es de 1.20, ¿no? Y para incluir, estas son sin barandas para ese tipo de diseños menores de 70 kilómetros. Para ser mayores a 70 kilómetros, el ancho debe ser de 1.50 dividido por lo que es un muro, ¿no? Especialmente de concreto. Para continuar con la exposición, voy a dar pase a lo que es mi compañera Montesa Fernández para que pueda seguir explicándoles un poco más de este tema, ¿no? Bien, continuando con la exposición, mi nombre es Keiko Tatiana Montesa Fernández. Bueno, continuando lo que es la geometría de un puente, vamos a ver también lo que es el cordón de barrera. Bien, en este caso controla lo que es el tráfico y delinea lo que es el borde de la vía de tráfico. Su altura, su rango de altura va a variar entre 15 a 20 centímetros y bueno, dice que no son adecuados para lo que es, bueno, por su misma altura es de hecho que no son adecuados para prevenir lo que es que un vehículo deje el carril. Eso es por la parte de lo que es el cordón de barrera. Ahora, lo que son también, tenemos dentro de la geometría lo que son las barandas. Estas barandas se instalan a lo largo de lo que es el borde de la estructura del puente, bueno, cuando existan lo que son pases peatonales para la protección de los usuarios. Ahora, la altura de las barandas no será lo que será no menor a un 1.10 metros. En lo que son ciclovías no será menor a lo que es 1.40 metros. Y bueno, están diseñadas para lo que son usos múltiples, en este caso para peatones, como se estaba diciendo, que se van a lo largo de lo que es del puente, y también para vehículos. Y debe resistir a lo que son choques con o sin acera. En este caso, sin embargo, su uso se va a limitar a lo que son carreteras de una velocidad máxima permitida, lo que son 70 kilómetros por hora. Cuando éstas excedan el mayor, a fin de proteger a los peatones, es preferible que utilicen lo que son barradas de concreto. En este caso, como tenemos el otro punto, lo que son barradas de concreto, como ya mencioné, cuando ya se supera lo que son 70 kilómetros por hora. En este caso, su propósito principal es contener y corregir la dirección de desplazamiento de los vehículos que se desvían desviados que utilizan lo que es el puente, en este caso la estructura. Deben ubicarse con un mínimo a 0.60 metros, lo que es el borde de la vía, y con un máximo de 1.20.
En lo que son en puentes de doble vía, el tráfico puede de lo que es disponerse en una barrera como un elemento separador entre las vías. Siguiente, compañero. Otra parte también lo que es de la geometría que involucra un puente es el pavimento. Este puede ser rígido o flexible y, bueno, dispone en la superficie superior del puente y los accesos. El espesor del pavimento va a definirse en función de lo que es el tráfico esperado de la vía. También tenemos lo que son losas de transición. Las losas de transición o con la vía o con la carretera apoyadas lo que son en un terraplén del acceso. Se diseñan con un espesor de 0.20 metros. Y también tenemos lo que es el drenaje, que es la parte importante también de un puente dentro de su geometría. Bueno, la pendiente, lo que es el drenaje longitudinal, será la mayor posible, en este caso siendo el mínimo 0.5%, y la pendiente transversal mínima será el 2%, para lo que son superficies de rodadura. También son típicos lo que son drenes de material anticorrosivo, que será de un diámetro de 0.1 centímetro, bueno, 0.1 metros, y cada 4 metros, sobresaliendo lo que son del tablero 5 centímetros como mínimo. Siguiente, compañera. Y por último, bueno, en la parte lo que sigue de la geometría tenemos los galivos. En este caso, el galivo vertical no será mayor lo que es a 5.5 metros, y el galivo, bueno, vertical también lo que son puentes peatonales será 0.30 metros más alto, como se observa en la imagen, lo que es de los vehiculares. En este caso, los galivos horizontales y verticales, lo que son para puentes urbanos, serán de ancho y altura necesarios para lo que son el tráfico vehicular. Para lo que es puentes sobre el curso, para puentes sobre cursos de agua, deben considerar con un mínimo de una altura libre de 1.5, como se observa, y un nivel máximo de 2.5. Y por último tenemos las juntas de dilatación. Estas juntas van a permiten lo que es expandir o con la contracción de la estructura por efectos de lo que son cambios de temperatura, y bueno, se colocan en los extremos y en otras secciones intermediarias si es que esta requiere. Bien, voy a dar pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Bien, mi nombre es Martín Puerta Choctalin y voy a continuar con lo que es la exposición. En este caso, en el capítulo 2 ya tenemos lo que es las cargas. Siguiente. En primer lugar, tenemos dos tipos de cargas, ¿no? Las cargas permanentes y las temporales. Bueno, en este caso, las permanentes tenemos, el primer lugar, tenemos las DC, que son el peso propio de los componentes estructurales y accesos no estructurales. Luego tenemos el DW, que es el peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios públicos. Luego tenemos el EV, que es la presión vertical del peso propio del suelo de relleno. Esto se aplica cuando tenemos muros, y en el tras 2 tenemos suelo que va a ejercer una presión. En la tabla 3.5.1 tenemos los pesos de los materiales. En este caso tenemos una lista de materiales y a su derecha tenemos los pesos respectivos de cada uno de ellos. Siguiente. Luego tenemos las sobrecargas vivas. En este caso tenemos una sobrecarga vehicular que su simbología es LL. Es un modelo teórico. En este caso se usa lo que es la carga HL93, los cuales son, el HL93 representa el universo de vehículos que legalmente pueden circular sobre el puente, es decir, son los vehículos que están autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Están regulados y están legalmente circulando por las carreteras del país. También tenemos los de circulación restringida, los cuales por sus dimensiones, peso, requieren un permiso especial por parte del MTC. Luego también tenemos un de diseño especial, también son aquellos que circulan dentro de una determinada zona. Por ejemplo, en las minas tenemos vehículos que circulan con permisos especiales
porque esos vehículos tienen pesos y cargas que no son muy comunes para las carreteras del país. Y también tenemos el HL93 finalmente, el cual nos sirve de modelo o de diseño para para las carreteras y los puentes. En este caso, el HL93 tiene las siguientes dimensiones, ¿no? En la imagen de la izquierda podemos ver que entre el eje frontal y los posteriores, el eje medio, por ejemplo, tenemos una dimensión de 4.27 metros. Entre el eje central y el posterior tenemos una dimensión variada entre 4.27 y 9.14 metros. En el eje frontal tenemos un peso de 3.63 toneladas, en el eje central de 14.52 y en el posterior igual. Para el diseño de puentes se tiene que tomar en cuenta lo que es el camión longitudinalmente y el camión tándem. En caso del tándem tenemos un peso de 11.34 toneladas en ambos ejes y posteriormente vemos cuáles son sus dimensiones. En el tándem tenemos entre eje y eje 1.60 metros y también tenemos que diseñar el carril de diseño. En este caso, el carril de diseño es el peso del pavimento por metro lineal, en el cual se debe considerar un peso promedio de 0.952 toneladas por metro cuadrado. Siguiente. Siguiendo con las cargas, tenemos la carga de fatiga. Nos dice que para el chequeo por fatiga se utiliza un camión similar al camión de diseño, pero con los ejes posteriores separados en 9.14 metros. Luego tenemos presencia de cargas múltiples. En este caso tenemos que verificar la tabla 3.6, lo que es el factor M de presencia múltiple. ¿Cómo se interpreta esto? Que para un carril, para el número de carriles, por ejemplo, si tenemos un solo carril, el factor de presencia múltiple es 1.2. En caso de que tengamos dos carriles, ¿cuál es la probabilidad de que ambos carriles estén cargados por vehículos? Es el 100%. En caso de que tengamos tres carriles, la posibilidad de que los tres carriles del puente estén cargados es un 85%. En caso de que tengamos tres a más carriles, la posibilidad de que el 100% de los carriles estén sobrecargados no es muy alta. Entonces, la posibilidad de que estén los tres o más carriles cargados es el 65%. Luego tenemos el incremento por carga dinámica. Nos dice que los efectos estáticos del camión o tándem de diseño, a excepción de las fuerzas centrífugas y de frenado, se deberán mayorar en los siguientes porcentajes. En este caso, ya tenemos una tabla que nos dice que las juntas de tablero de todos los estados límites se debe incrementar un 75%. En caso de estado límite de fatiga y fractura, se debe incrementar un 15% y todos los demás estados límites un 33%. Siguiente. Luego tenemos lo que es la sobrecarga peatonal. En caso de que no se instalen o no se construyan barreras para vehículos, los puentes se deben diseñar en caso de que sean peatonales con una carga de 440 kilogramos por metro cuadrado. Y esto no se aplica al incremento de carga dinámica, es decir, que la carga dinámica, aún siendo peatonal, se debe considerar una carga adicional que va a ser la carga dinámica. Los puentes peatonales se diseñan también para un vehículo de mantenimiento H5. En este caso, si es que no se ha construido una barrera peatonal, una barrera que impida el acceso a vehículos, se debe diseñar el puente para un vehículo H5 o H10 con sus respectivos pesos y dimensiones. En este caso tenemos un camión H5 y H10, el cual nos dice que el peso frontal es de 1.815 toneladas y el posterior, en el eje posterior se debe diseñar con un peso de
7.26 toneladas. Bueno, eso es por mi parte. Va a continuar mi compañera. Gracias. Continuando con la exposición, bueno, yo soy Ana Cecilia Tabel Aguilar. Tenemos lo que son las cargas. Fuerza centrífuga CE. La fuerza centrífuga se va a aplicar horizontalmente a una distancia de 1,80 sobre la calzada. Además, se va a aplicar lo que son los factores de presencia múltiple. Esto solo se aplica en puentes curvos y se calcula como producto de los pesos por el eje del camión o tándem de diseño y el factor C. De acuerdo a C, vamos a tener la fórmula que es 1 para el estado de fatiga y 4/3 para lo que es otras combinaciones. También V de la velocidad de diseño de la carretera en metros sobre segundo. R que será el radio de la curva del carril de la circulación y G que será 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Fuerza de frenado. BR. Se toma como el mayor valor de 25% de los pesos del eje de camión o tándem de diseño, 5% del camión o tándem de diseño más la carga del carril. La fuerza del frenado se debe ubicar en todos los carriles de diseño que se consideren cargados y que transporten tráfico en la misma dirección. Se emplean los factores de presencia múltiple. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son las cargas sobre veredas, barandas y sardineles. Las sobrecargas en veredas, carga peatonal de 366 kilómetros sobre centímetro cuadrado sobre aceras en mayores de 60 centímetros de ancho, donde esta va a contar simultáneamente con la carga vehicular de diseño. Fuerza sobre sardineles. Resistir fuerza lateral no menor de 760 kilogramos por metro de sardinel. Al tope del sardinel o 25 centímetros si fuese de mayor altura. Fuerzas sobre barandas. Fuerzas de la tabla que se va a presentar a continuación. El estado del límite de viento extremo y no se aplican cargas transversales o longitudinales con las cargas verticales. Siguiente. Acá tenemos lo que son las fuerzas de diseño para las barreras de tráfico que se mencionaba anteriormente. Se tienen las fuerzas de diseño en esta tabla en su simbología y también los niveles de ensayo de las barandas, que son 6 tipos. Siguiente, compañero. En este diapositiva presentamos lo que son el ensayo 1, que es de acuerdo a zonas que serán velocidades permitidas bajas y calles locales con un muy bajo volumen y baja velocidad. Ensayo 2, zonas de trabajo y calles locales y colectoras. Un pequeño número de vehículos pesados, velocidades permitidas que son reducidas. Nivel de ensayo 3, carreteras principales de alta velocidad, presencia de vehículos pesados y reducida condición de emplazamiento favorable. Nivel de ensayo 4, carreteras de alta velocidad, autovías, autopistas y carreteras interestatales, tráfico, camiones y vehículos pesados. Nivel de ensayo 5, igual a TL4 pero en proporción significativa a grandes camiones. Nivel de ensayo 6, presencia de camiones tipo tanque o cisternas u otros vehículos similares al centro de gravedad elevado. Siguiente, por favor. De acuerdo, también tenemos lo que son las fuerzas de colisión o vehículo, CT. Tenemos los estribos y pilas de puentes ubicados a 9 metros o menos del borde de la calzada, fuerzas estáticas equivalentes a 272 toneladas a una altura de 1.5 metros del nivel del terreno, y no están aplicadas estructuras protegidas por terraplenes o barreras antichoques. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son las cargas hidráulicas AA, que son la presión hidrostática, la flotabilidad, presión de flujo, carga lateral, carga del oleaje y empuje dinámico y socavación. Vamos a dar en mayor detalle de acuerdo a lo que es presión de flujo, donde se puede observar, se tiene lo que es la presión por una ecuación de 52.c por el coeficiente de arrastre para pilas por la velocidad, lo que es del agua de inundación, del diseño, resistencia y servicio, y para la inundación del control. Esta presión va a actuar lo que es en dirección longitudinal. Y también lo que tenemos la carga lateral, en donde también va a actuar sobre la superestructura debido a la caudal de agua que fluye formando un ángulo respecto al eje longitudinal de la pila. En este también va a ser similar a lo que es la ecuación de presión de flujo. Sin embargo, va a cambiar lo que es el CL, que es el coeficiente de arrastre lateral. Y de acuerdo a las otras definiciones, esto se va a tener en cuenta
en caso se presente o no lo que es el evento. Por ejemplo, tenemos la carga de oleaje y el empuje hidrodinámico. En caso de ocurrir fuerza significativa de oleaje y también un sismo. Y de acuerdo a la excavación, se tiene que el nivel de cimentación del puente debe estar por lo menos a 1 metro por debajo de la profundidad de excavación calculada. Siguiente, compañero. Y tenemos las tablas que ya se habrá mencionado, lo que es el coeficiente de arrastre y el coeficiente lateral. El coeficiente de arrastre va a ser dependiente del tipo de pila y también el coeficiente de arrastre lateral del tipo de ángulo. Va a ser cada uno calculado con las respectivas ecuaciones mencionadas en las diapositivas anteriores. Siguiente, compañero. Tenemos lo que son la carga de viento WL y WS. El viento sobre la sobrecarga y viento sobre la estructura. Esta presión de viento está establecida por el Ashton en 2017, que será la presión del viento igual por 2.56 por 10 elevado a la sexta por la velocidad de diseño de ráfagas de 3 segundos al cuadrado, coeficiente de presión y exposición y elevación, también por el factor G, que es un factor de efecto de ráfaga determinado por usando una estructura específica de estudio, y SD, que es el coeficiente de arrastre determinado en una estructura específica de estudio también. Siguiente, compañero. Tenemos la presión horizontal del viento. Esta va a ser uniformemente distribuida sobre el área expuesta al viento para puentes de más de 9.15 metros sobre el nivel del terreno de agua, y su velocidad de diseño se va a ajustar de acuerdo a lo siguiente. La velocidad del viento, el diseño y la altura Z será en kilómetros sobre hora. Va a ser igual a 2.5 por la velocidad friccional en kilómetros por hora por la división de la velocidad del viento a 9.15 metros sobre el nivel del terreno en el agua de diseño en kilómetros sobre hora, y la velocidad básica de igual a 160 kilómetros por hora a una altura de 9.15 metros. Por todo ello, por la longitud de, el logaritmo de Z, que sería la altura de la estructura mayor a 9.15 metros, y entre lo que es la longitud de fricción que trae el viento aguas arriba. También se tienen algunos valores para ver la velocidad friccional y la altura de estructura. Y se puede, de acuerdo a las condiciones, sea un terreno abierto, una área suburbana y una área urbana. Siguiente, compañero. Tenemos la presión de viento sobre la estructura WS, que sería igual a la presión del viento en kilogramos sobre metro cuadrado por la presión básica del viento en kilogramos sobre metro cuadrado, que se aplicaba a lo que es anteriormente la velocidad y la velocidad friccional. Tenemos las presiones básicas PB, y correspondientes a VB de 160 kilómetros sobre hora, también de acuerdo a la tabla, que serían componentes de superestructura, carga a barlovento y carga a sotavento. Esa sería por mi parte. La continuación de la exposición estará a cargo de mi persona, más Raiz y Colsep Antonio. Y continuaremos con cargas a la superestructura. La carga a la superestructura será de 275 kilogramos por metro cuadrado transversalmente y 60 kilogramos por metro cuadrado longitudinalmente, para aquellos puentes que cumplen con esta condición, que sean de 38 metros de luz como máximo entre tramos y 9.15 metros de altura. Para aquellos que no cumplan con esta condición, aplicaremos la siguiente tabla. Y depende mucho del ángulo de incidencia del viento, como se puede apreciar ahí en la tabla, que tenemos ángulos de incidencia de 15, 30, 45 y 60 grados. Luego tenemos fuerzas directamente aplicadas a la superestructura. Las fuerzas aplicadas a la superestructura será de 195 kilogramos por metro cuadrado, y en caso lo requiera, será descompuesta en sus componentes normales respecto a la estructura. Siguiente diapositiva. Ya. Presión de viento sobre los vehículos. La presión de viento sobre los vehículos actuará. Esta presión es una fuerza interrumpible y móvil y actúa a 1,80 m sobre
la superficie del puente. Pero a pesar de eso, traslada sus fuerzas al puente. Y depende del ángulo de incidencia del viento. A no ser que sea un puente de menos de 38 metros de largo y 9.15 metros de alto. En ese caso, si aplicamos una fuerza de 150 kilogramos por metro cuadrado transversalmente y 60 kilogramos por metro cuadrado longitudinalmente. Siguiente diapositiva. Bien. Luego tenemos las presiones verticales del viento. Y las presiones verticales del viento, esta es una fuerza vertical ascendente. Es una fuerza vertical una vertical ascendente de 100 kilogramos por metro cuadrado. Ya. Continuando con la inestabilidad aeroelástica. Este ítem será cumplido para todos aquellos puentes que tengan una relación entre la longitud entre apoyos y ancho de 30. Y es aplicado a todos estos tipos de puentes que menciona que debe cumplir una relación entre longitud del tramo y ancho de 30. Debe cumplir con las solicitaciones aeroelásticas. Siguiente diapositiva. Ahora veremos los efectos de sismo. Los efectos de sismo es bastante complicado verlo en un subtítulo. Para esto lo iremos exponiendo conforme va aumentando, va siguiendo el curso. Luego tenemos las deformaciones superpuestas. Las cargas por deformaciones superpuestas serán carga por deformación de temperatura uniforme, por gradiente de temperatura, contracción diferencial, la fluencia lenta, el asentamiento y fuerzas secundarias de elementos postensados. Siguiente diapositiva. Luego tenemos los empujes del suelo. Tenemos empuje horizontal del suelo, sobrecarga del suelo, sobrecarga viva y fricción negativa. En algunos casos, cuando así lo requiera, es necesario aplicar cargas de hielo, fuerzas friccionantes, colisiones con embarcaciones y cargas explosivas. Siguiente diapositiva. Ahora veremos lo correspondiente a factores de carga y combinación. Aplicaremos para esto existe estados límites, que tenemos la resistencia 1, 2, 3, 4 y 5, evento externo 1 y 2, servicios 1, 2, 3 y 4, fatiga 1 y fatiga 2. Siguiente diapositiva. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a la combinación básica, por ejemplo, la resistencia 1 hace referencia a la combinación básica de cargas representando el uso del puente con un vehículo normal y sin sobrecarga de viento. Y así sucesivamente cada uno de los estados límites está explicado en la diapositiva. Para ahorrar, para no hacer esto más largo, continuaré explicando algunos nomás, como la resistencia 5, que es la combinación de cargas que representa el puente usado con vehículos normales y con una velocidad de viento de 129 kilómetros por hora. Siguiente diapositiva. Perdón, retrocede la diapositiva. Ya, por ejemplo, en el evento externo 1 tenemos la combinación de cargas que incluyen sismos. Y continuar explicando cada uno de estos eventos será tedioso. Por eso doy el paso a mi siguiente compañera. Continuando con la exposición, ya para finalizar, yo soy Bella María Díaz Peche y vamos a continuar hablando de los factores de carga y las deformaciones. En este caso hablaremos de tres: la ductilidad, la redundancia y la importancia operativa. En cuanto a la ductilidad, que está representada por eta sub t,
Este viene a ser la capacidad o la propiedad que va a tener nuestro elemento para deformarse sin romperse. Sin embargo, nuestro diseño que vamos a hacer a nuestro puente, nosotros tenemos que hacerlo de tal manera que pueda soportar deformaciones inelásticas, es decir, que han sobrepasado el estado plástico, para soportar a deformaciones inelásticas significativas y visibles, y recién después de eso se pueda producir la falla. En este caso estamos hablando de lo que es el estado límite de resistencia y el estado límite de eventos extremos. La ductilidad va a tener valores. Por ejemplo, para el estado límite de resistencia, la ductilidad va a ser mayor a 1.05 cuando se trate de elementos o conexiones no dúctiles. Sin embargo, la ductilidad va a ser igual a 1 cuando se trate de un diseño o detalles convencionales de puente. Pero para el caso de diseños o elementos especiales, con esas especificaciones exclusivas para cada caso, nuestra ductilidad será mayor a 0.95. En cuanto a la redundancia, este hace referencia a la capacidad que va a tener nuestro sistema estructural de soportar cargas ya después de que ha fallado. En este caso, en lo que trata del estado límite de resistencia, nosotros vamos a tener valores de eta sub R mayor a 1.5 cuando no es redundante, es decir, para elementos para los cuales no estamos considerando la anticipación de falla, es decir, los elementos que no son primordiales o principales en la edificación, en este caso en el puente. Para el caso de niveles convencionales, nuestra redundancia va a ser igual a 1. Y para lo que son niveles excepcionales, nuestra redundancia tiene que ser mayor a 0.95. En cuanto a la importancia operativa, este va a ser cuán importante es nuestro puente, el nivel de importancia ya sea social o por el mismo tráfico que va a tener este. Para el estado límite de resistencia, nuestra importancia operativa tiene que ser mayor a 1.05 en el caso de puentes importantes. Para puentes típicos igual a 1 y para puentes de poca importancia mayor a 0.95. Acá vemos algo en común en todos los factores de carga, y es que para el límite de resistencia, tanto para la ductilidad, la redundancia y la importancia operativa, nosotros tenemos valores específicos. Sin embargo, para los demás límites, todo en general es igual a 1. Estas son las especificaciones que se nos da. Y a continuación vamos a ver una tabla de estos estados límites, donde estos factores de carga, pero propuestos por el Departamento de Transportes del estado de Minnesota. Acá nos da algo similar con algunas peculiaridades. Por ejemplo, en el caso de la ductilidad nos da un valor igual a 1 cuando se trata de estructuras de acero, para puentes de madera o estructuras de concreto dúctiles. Un valor de 1.05 en el caso de estructuras no dúctiles. La redundancia tiene solamente dos valores, de 1 para elementos redundantes y de 1.05 para no redundantes. En el caso de la importancia es más versátil. Por ejemplo, nos dice que para puentes temporales vamos a utilizar un valor de 0.9. Para los que tienen un ADT menor a 500, ¿qué es el ADT? El ADT viene a ser el tráfico de diseño promedio. Nos dice que va a ser igual a 0.95. Sin embargo, los puentes que crucen ríos con tráfico diario promedio mayor a 40.000 vehículos, estos van a ser puentes de vías interestatales, su valor va a ser igual a 1.05. Entonces, continuando, tenemos nuestra tabla general, según la normativa de AASHTO, de factores de carga y combinaciones. Esta tabla reúne todos los límites de los estados límites de resistencia, también todas las cargas, ya sea las cargas permanentes, las cargas por vehículos, que vendría a ser la sobrecarga, las cargas por viento, y todas las demás cargas están en esta tabla. Entonces, tenemos acá valores
que ya están preestablecidos y como valores que va a depender mucho de los casos particulares. Por ejemplo, en el caso del TU, que viene a ser la temperatura uniforme, nosotros tenemos dos valores. Estos dos valores van a ser utilizados. Hay un menor y hay un mayor. En el caso, por ejemplo, para la resistencia 1, nosotros tenemos 0.5 y 1.20. El mayor valor se va a utilizar para las deformaciones. Sin embargo, el menor valor va a ser utilizado para las demás solicitaciones de carga. En el caso, por ejemplo, de gamma sub EQ, que está acá, en este caso, nosotros vamos a tener diferentes valores. Este viene a ser la sobrecarga vehicular, por ejemplo, cuando se trata de eventos extremos 1, que es el de acá, este estado límite, nuestro valor va a ser determinado de acuerdo a las características de nuestro proyecto que nosotros tengamos. Cuando se trate, cuando se considera la posibilidad de sobrecarga vehicular, este valor va a ser mayor a 1. Cuando se considere una sobrecarga vehicular razonable, va a ser igual a 0.5. Y antes, en la normativa AASHTO, gamma sub EQ se consideraba igual a 0, pero aún no se ha hecho estudios como para determinar que eso está mal o erróneo. Entonces, continuando, también tenemos otros factores como gamma TG. Este gamma TG, que lo encontramos por acá, va a ser igual a diferentes valores. Por ejemplo, va a ser igual a 0 cuando no se considere una deformación. Va a ser igual a 1 cuando nosotros estemos hablando de resistencia y eventos extremos. Es decir, todos los de acá. Resistencias, las 5 resistencias y los eventos extremos. Y va a ser igual a 0.5 cuando consideremos un servicio con sobrecarga de vehículos. Asimismo, el gamma CE, que viene a ser el asentamiento diferencial. El asentamiento diferencial va a ser igual a 1 cuando nosotros no tengamos un registro de datos o algo que nos pueda indicar un valor diferente. Continuando, tenemos lo que es la tabla de factores de carga para las cargas permanentes. En lo que son las cargas permanentes de nuestro puente, nosotros vamos a tener diferentes valores. Por ejemplo, cuando se trate del peso propio, ya sea de elementos y accesorios, que viene a ser el de DC, va a ser dos valores, un máximo y un mínimo, de 1.25 y 0.90. Para esto existe una fórmula que se tiene que cumplir, en la cual nosotros veremos qué nos conviene, el 1.25 o el 0.90, con cuál logramos el mayor evento de carga. También tenemos DC solo para el caso del estado límite de resistencia 4, también tiene un valor máximo y un valor mínimo de factor de carga. Y tenemos acá un caso especial de la fricción negativa. La fricción negativa especifica tres eventos: los pilotes por el método de Tomlinson, los pilotes por otro método y los ejes perforados. Entonces, cada uno de estos tienen un factor de carga máximo y mínimo. Asimismo, también tenemos el peso propio de las superficies de rodamiento e instalaciones para servicios. Tenemos la presión horizontal del terreno, nos da datos cuando está activa, cuando está en reposo, y para muros anclados. Asimismo, también tenemos las tensiones residuales en construcción, que viene a ser igual a 1, ya será máximo o mínimo. Y en el caso de la presión vertical del terreno, acá tenemos, por ejemplo, la estabilidad global, los muros de sostenimiento y estribos, la estructura rígida enterrada, los marcos rígidos. En estructuras flexibles enterradas tenemos las alcantarillas de cajón, las alcantarillas termoplásticas y todos los demás tipos de alcantarillas que existen. Y terminamos con la sobrecarga del suelo. Todos estos valores van a ser aplicados ya en los ejercicios sobre factores de carga. Y para finalizar,
tenemos los factores de cargas permanentes con deformaciones sobreimpuestas. En este caso, tenemos, por ejemplo, tres valores que se nos indica. El PS, que vienen a ser las fuerzas secundarias de posttensado, el CR y el SH, que vienen a ser la fluencia lenta y la contracción. Acá tenemos, por ejemplo, para el caso de superestructuras de concreto no segmentadas, su PS va a ser igual a 1 y su fluencia lenta y contracción va a ser igual a 1. Tenemos el caso, por ejemplo, de subestructuras de acero. También va a ser igual a 1. ¿En dónde varía? En subestructuras soportando superestructuras no segmentadas. En este caso, tenemos un valor de 0.5 y de 1. Entonces, también tenemos la tabla de Ashton que nos da para el caso de cargas vivas. Pero para la combinación de carga del servicio tipo 3. En este caso, por citar, tenemos, por ejemplo, cuando se trate de otros componentes de concreto preesforzado de nuestro puente, nuestro valor va a ser igual a 0.8, y cuando se trate del aprovechamiento de la ganancia elástica, va a ser igual a 1, o los especificados en el artículo 5.9.5.4 de nuestra norma. A continuación presentamos la referencia del libro en el que nosotros nos hemos basado para la elaboración de nuestra exposición, y esto sería todo. Muchas gracias.